Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Pérez Hernández, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la materia de Control Estadístico de la Calidad, del profesor Juan Morales. En esta ocasión hablaré de la unidad 3 de gráficas de control para atributos. Comenzamos. Gráficas de control para atributos. Los temas que miraremos aquí refieren a gráficas de control, tipos de gráficas de control, gráficas de control para atributos, gráficas de control para atributos gráfica P, gráficas de control para atributos NP, gráficas de control para atributos gráfica U, gráfica de control para atributos la gráfica C. Como podemos ver aquí, pues los tipos de gráficos de control, los gráficos de control de variable o por variable, son los que vimos en el tema pasado. Ahora, como podemos ver aquí en la pequeña grafiquita, pues se dividen en dos, ¿no? En P, NP, U y C. No más que aquí, pues, les faltó agregar eso, ¿no? Pero como dice aquí, acá dice varios datos numéricos y acá son datos numéricos o categóricos o discretos en este tipo de gráficas. Estos dos primeros temas ya los habíamos visto en el tema anterior, en la unidad anterior. Hablaré muy brevemente de él, pero pues hay que tocarlos, ¿no? Los temas para ver a qué nos estamos refiriendo. Las gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y necesita una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia, ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Pues como habíamos visto anteriormente, ¿no? Límite de control superior, límite de control inferior y la línea central. Y pues aquí se van a mostrar las variaciones que hay, ¿no? En cada puntito que se ve. Gráficas de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control muestran un patrón no aleatorio, indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Pues el punto fuera de control, ¿no? Como lo habíamos visto. Estos son puntos, lo que quede fuera del límite superior o inferior, está fuera de control. Lo que sigue adentro, que significa que está bajo control. Tipos de datos para gráficas de control. La gráfica de control que usted utiliza depende de si recopila datos continuos o datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable para atributos. Tipos de datos para gráficas de control. Los datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o procesos como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. Como puedes ver aquí, datos continuos, pues hay variación en sus valores y pueden ser decimales o fraccionarios. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es constante en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Los datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. O sea que por un rayoncito, pues a lo mejor pasa, ¿no? Pero si ya tuviera demasiados, significa que ya algo está mal ahí, está muy defectuoso.
Los datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores toman una muestra de 5 tallas de playa cada hora y examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos de la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, 1 descoloración y 2 tirones. O sea, 3 defectos en total. Los datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje tal como el porcentaje de partes tomadas como muestra de una que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Los datos discretos son los que pueden tener solo ciertos valores o no pueden ser decimales ni fraccionarios. Aquí como podemos ver, los tipos de datos, ¿no? Variables medidas y atributos contados. Acá pues las variables medidas ya las habíamos visto, ¿no? Ahorita estamos sobre los atributos, que puede ser defectos o defectuosos. Un defecto en una pieza o toda la pieza defectuosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que nos marca no si son defectuosos igual al tamaño de la muestra. Si no son, o sea, utilizamos una gráfica P. Si sí son, utilizamos una gráfica NP. Acá de igual manera, ¿no? Si el defecto es igual al tamaño de la muestra, pues utilizamos una C, y si no es igual al tamaño de la muestra, utilizamos una gráfica U. Attribute control charts. They directly measure the defects in production operation, as opposed to measuring a particular value of quality characteristic as is done in variable process. They should be used in manufacturing because attribute or pass-fail test data is easier to collect than actual variable measurements. Attribute data requires much less operator training. Attribute data can be collected directly from manufacturing process, especially if there is a high degree of automation. P-chart, percent defective. A P-chart controls the fraction of non-conforming defective. The fraction non-conforming is the ratio of the quantity non-conforming divided by the quantity of parts inspected. Sample size may vary. Here's a chart, a P-chart. We can see the upper control limit. This is not a flat line. It goes up and down depending on the data you enter. And we have the lower control, the same. It's not a flat line. It has a variation up and down depending on the data you enter. We have the baseline here. And the P-chart normally would tell you the percentage of the defective parts or part that you are entering the data on. Okay, we continue. The NP chart, number of defective, NP chart, controls the number of non-conforming defective. Sample size is constant. As we can see, here there is an upper control limit and a lower control limit that is a flat line. And the center line is flat too. As we can see, there's variation, and in this chart we can see a variation that is off limits, and as the chart says, it tells you the sample count of the data that you're entering. The C-chart number of defectives. The C-chart
controls the number of non-conformities, defects. A nonconformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements. Sample size is constant. We can see we have a flat line upper control limit, a flat line lower control limit, and a center line. And we can see the variations, and in this chart we see two off limits, and as this chart controls the number of nonconformities or as samples. We can see here a sample count. The U-chart, number of defects per unit. The U-chart controls the number of nonconformities, defects per unit. Sample size may vary. We can see here that the upper control limit and the lower control limit may vary. It has variation up and down, up and down. In this chart we can see a flat line and the lower control limit, and in the upper control limit we see variation. This chart controls the sample per unit, so it tells you how many units are defective or non-defective, or if they are under control. As we can see here in this chart, there's two samples that are off limits. Interpreting control charts. NACRU is using 8 rules known for identifying out-of-control conditions on control charts. Western Electric Rules. Walter Shewhart. Trends, outliers, and patterns. Please note that each zone of the following chart is 1 standard deviation wide. This is the same way we divided the normal curve into 6 equal standard deviation sections. Western Electric Rules. The rule number 1. It's almost the same, or maybe the same as the unit before we saw on the other charts. It has 8 rules too. So here's rule number 1, 1 point beyond the zone A. Here's zone A, it's 1 point off. So here's where we can see. Rule 2, 9 points in a row on one side of the average in zone C or beyond. So we can see here 9 points in a row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rule 3, 6 points in a row, steadily increasing or decreasing. So here's 6 points that are increasing constantly. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, they could increase or decrease. There could be up or down. So here's rule number 4, 14 points in a row, alternating up and down. So they're alternating the chart up and down, up and down, up and down, and they should be 14 right here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So that's rule number 4. Rule 5, 2 out of 3 points in a row in zone A or beyond. So here is zone A is the very top of the chart. So there's 2 points. Rule 6, 4 out of 5 points in zone B or beyond. So zone B is right here. We can see the yellow part. So it could be up here or down here. So there's 4 out of 5 points. So there's 1, 2, 3, 4. 4 out of 5 is because there's 5 right here, but only 4 are the ones that are in zone B. Rule number 7, 15 points in a row in zone C, above and below the center line. So here is the center line, and they're alternating up and down, up and down, up and down, and there should be 15 points. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. So there's 15, okay? Rule number 8, 8 points in a row or on both sides of the center line with none in zone C. So there should be 8 points in a row. So
there shouldn't be anyone in zone C right here or here or here or here. They should be in zone B, up or down, but in a row. So they could be alternating up and down, but there should be only in zone B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So they're only on zone B. Row 1 point beyond zone A. Here is one, and here's the other one. What's a possible cause of this? A gauge setup, a measurement technique, a cool time, or a molding process change. One of those causes could make the chart go off the limit on rule 1. What should you do if that happens? The quick response, verify the gauge setup in case if the gauge is it's bad. Verify the technique, resample, and document activities. Always document all your activities so that there's a history of everything that you've done, and you could go back and relearn from your mistakes, or if you made a mistake, or just as simple data that anyone can read. Aquí nos pasamos a gráficas de control para atributos de gráfica P. Gráficas P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas, que fue lo que vimos ahorita en inglés, más que aquí pues vamos a explicarlo en español. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, o la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos, sin embargo la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Pues, ¿a qué se refiere esto? Pues que aquí la NP grafica el número de unidades, o sea, cada unidad, y la P grafica un porcentaje o una proporción de un lote de cosas defectuosas. Aquí está una muestra, un ejemplo de una gráfica P. Aquí podemos ver el límite de control superior y el límite de control inferior. Y hay alternancia entre los puntos, ¿no? Dependiendo de los datos que uno ingrese o de los datos que capture al momento de hacer este tipo de gráfica, ¿no? La gráfica P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma de una gráfica P tradicional. Pero como podemos ver aquí en la gráfica P, se mueve el límite de control superior, tiene una variación. El inferior se queda plano, pero el superior tiene una variación, ¿no? Un ejemplo de esto: Guidance Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidance no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000
construye una gráfica de control para proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Pues como podemos ver aquí, ¿no? Un desfibrilador implantable, pues es un aparatito que le implantan a uno muy cerca del corazón, ¿no? Para que le regule el latido al corazón. Aquí podemos ver en este pequeño imagen, ¿no? Pues vamos a hacer la gráfica, ¿no? Unidad. Perdón. La abrimos. Pues con estos datos podemos ver cuál de las dos gráficas, si la P o la Penlaney es la más adecuada, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto? Pues nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, a gráficas de control, gráficas de atributos y hacemos un diagnóstico de la gráfica P. En donde dice variables, pues vamos a ingresar los números de defectos y los tamaños de los subgrupos, pues dependiendo del tamaño del lote, ¿no? Lo seleccionamos y le damos en aceptar. Pues aquí nos da una gráfica, ¿no? De dispersión. Aquí podemos ver qué tan dispersos o qué están los datos. Pero aquí nos dice, nos da un tip de cuál de las dos gráficas es la que podemos utilizar, o la que va a estar más acertada, vaya. Entonces aquí la relación de variación observada, variación esperada 192.2%, límite superior 95% para la relación si la P de proceso es constante, 163.8. Y aquí dice, el uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considero usar una gráfica P de Laney. El límite superior depende de los subgrupos, el tamaño promedio de subgrupos y la de P del proceso. Pues aquí nos está diciendo, ¿no? El diagnóstico que mejor utilicemos una gráfica de Penlaney porque va a ser la más acertada. Entonces, pues hacemos las dos, ¿no? Pero para ver en qué varía, ¿no? Entonces hacemos la gráfica de P, ingresamos los defectos, los subgrupos, nos vamos a opciones gráficas, en pruebas, seleccionamos todo para que nos dé toda la información, le damos en aceptar y aquí nos da la gráfica P. Como podemos ver, es una gráfica pues que está dentro de los límites, ¿no? Aquí nos marca los dos rojitos. Que dice que la muestra de 19 proporción es 0.008. Entonces vamos a hacer la gráfica, gráfica de control, pero atributos, y nos vamos a la de Penlaney. En variables, seleccionamos los defectos, tamaño del subgrupo, en opciones, pruebas, seleccionamos todas y le damos en aceptar. Como podemos ver, las dos gráficas son muy similares, pero por ejemplo aquí ya nos está mostrando en la gráfica Penlaney que uno de los puntos está fuera del límite. Entonces aquí ya podemos ver dónde está el error, en la proporción del error que está, ¿no? Entonces, es muy similar, ¿no? La variación, solo que se acortan un poco los límites. Y ya conforme a eso podemos ver que ya está un poco fuera de control ahí, ¿no? La gráfica. Por eso, en el resumen o en el diagnóstico que hicimos, en este diagnóstico, pues la gráfica nos decía que, el diagnóstico nos decía que consideramos mejor la gráfica Penlaney.
cerramos. Y como podemos ver, pues aquí pusimos las gráficas, ¿no? Lado a lado, donde la gráfica P-Line es más asertiva que la otra, ¿no? Y continuamos. El ejemplo 2 dice, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable, construir una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. ¿Ok? Pues aquí igual vamos a abrir Minitab y vamos a hacer lo mismo. Aquí ya están los datos ingresados, pero vamos a hacer lo mismo para ver cuál de las gráficas es la que nos recomienda el diagnóstico, ¿no? Perdón. Entonces, hacemos el diagnóstico. Como podemos ver, pues aquí el diagnóstico nos dice que el uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa muy elevada de falsas alarmas. Entonces consideramos usar una gráfica P de Lane. Entonces, pues para esto vamos a usar una gráfica P de Lane, ¿no? Vamos a hacer las dos para ver la gráfica P y la P de Lane, la de P Lane. Seleccionamos. Y aquí está, ¿no? Pues aquí como podemos ver, ¿no? Está fuera de control todo esto, ¿no? Las pistas defectuosas. Entonces, vamos a hacer la gráfica P-Lane a ver qué nos muestra esa gráfica. Gráficas de control, gráficas de atributos, P-Lane. Seleccionamos todas las pruebas. Y pues aquí como podemos ver, igual se extendió un poco más el rango del límite superior. Como podemos ver, aquí por ejemplo, unas que aparecían fuera del rango, ya aparecen dentro aquí de esta, ¿no? Por ejemplo, este punto ya apareció dentro. Este otro punto rojo que estaba acá, pues ya apareció dentro. Entonces ya no nos da tantas falsas alarmas. La proporción. Entonces aquí por eso nos dice que la Langley es la más adecuada para este ejercicio, ¿no? Cerramos esto. Y aquí están las gráficas, ¿no? Como podemos ver. Y gráficas de control para atributos NP. Las gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas o el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque la unidad pudiera tener muchas características de calidad que pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque la gráfica de números de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Pues aquí pues por el número de unidades defectuosas, ¿no? Aquí pues te das cuenta cuántas unidades son las que están defectuosas en sí, ¿no? O cuál de todas o en qué rango entra ahí, ¿no? Cuando la otra pues es la proporción, o sea, es un porcentaje de todo lo que podemos ver. Como podemos ver aquí, pues vamos a observar los límites de control planos, ¿no? No varían como las otras gráficas. Un ejemplo, vemos un ejemplo de esto. Karen Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today,
Gairet no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine el proceso que está bajo control estadístico. Entonces vamos a ver. Entonces abrimos los datos y nos pide una gráfica NP. Entonces aquí tenemos todos los datos. Nos vamos a estadística, herramientas, gráficas de control, gráficas de atributos y seleccionamos la NP. Seleccionamos donde están las variables, los defectos, tamaño del subgrupo, seleccionamos el tamaño del lote. En opciones de gráfica, vamos a pruebas y seleccionamos todas las pruebas que nos ofrece aquí y como podemos ver, aquí nos da la gráfica NF por defectos, por unidad, como podemos ver. Entonces, así es como se hace esta. Cerramos. Ejemplo 2. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, esta es otra gráfica NP que vamos a hacer. Entonces nos vamos a estadísticas, gráficas de control, atributos y NP. Piezas defectuosas, tamaño del lote y las pruebas que queremos poner, todas. En este caso nos da nuestra gráfica. Como podemos ver, aquí sí hay demasiada variación en piezas defectuosas. Significa que está fuera de control este problema que nos están planteando, ¿no? Como podemos ver, hay muchas muestras que están saliéndose de control, que están fuera del rango, ¿no? Cerramos. Seguimos, ¿no? Con la gráfica de control para atributos, gráfica U. Las gráficas U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, o el número de píxeles muertos por pie de pantalla de una LCD. La gráfica U puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos en una pantalla LCD. Puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de una gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas de LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utiliza una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran esto fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusual de alto de píxeles muertos. Como podemos ver,
pues aquí hay mucha variación dentro de los límites superiores como en los límites inferiores. Todo esto varía de acuerdo pues a que pues no todas las pantallas tienen los mismos píxeles. eh, Puede variar dependiendo, ¿no?, de cuántos píxeles están dañados o muertos en cada pantalla. Aquí como podemos ver, pues esta está fuera de control, entonces los técnicos deben de averiguar por qué. Tal vez por manejo en el transporte o algo. Depende, ¿no? Tendrían que hacer una investigación ahí. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento del número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz debido al alto volumen de facturas. Utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson dispersión excesiva. Pues como podemos ver, ¿no? Esto es muy similar, este diagnóstico es similar o casi igual, nada más que uno pues te determina las gráficas U y las otras las gráficas P, pero es lo mismo, ¿no? Es un diagnóstico que una vez que tú ingresas los datos te va a decir cuál es la gráfica que debes utilizar o cuál va a ser la gráfica más adecuada, ¿no? Dice, prueba de diagnóstico por gráfica azul. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva utiliza una gráfica U de line. Aquí, como dice, ¿no? Aquí metieron los datos y le está diciendo que considere usar la gráfica U de line. La gráfica de U de Laney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil en situaciones siguientes. Se tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Ejemplo de una gráfica U de Laney. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento del número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Todos los puntos están debajo control de la línea central. Es aproximadamente 0.04 sigma. Z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Como podemos ver, los límites de control se ampliaron, pues, como les decía, dependiendo de la gráfica, pues va a mover los límites para corregir la dispersión que hay, ¿no? Y no tener una falsa alarma o un falso conteo de muestras. Nos vamos a un ejemplo. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de U o Laney U para cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Pues aquí abrimos. Aquí, como podemos ver, nos vamos a gráficas de control por atributos y le damos en diagnóstico de gráfica U para ver
¿cuál es la que nos recomienda hacer? Aquí, por ejemplo, nos dice el uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas. Consideración una gráfica U de Langley. Nos dice, ¿verdad? Entonces, hacemos la U de Langley. Seleccionamos todas las pruebas también. Y aquí está, ¿no? Aquí está nuestra gráfica U de Langley. Como podemos ver, pues se ampliaron los límites de control superior para que no hubiera tantas falsas alarmas, ¿no? Y vamos a hacer la gráfica U para que vean todo lo que hubiera estado fuera de control si nos hubiéramos dejado llevar por esa gráfica, ¿no? Entonces, pruebas, hacemos todas las pruebas, le damos en aceptar y podemos ver, ¿no? Todo está fuera de control, ¿no? Pero no significa que esté fuera de control, sino que estamos utilizando la gráfica que no es la adecuada para el conteo de muestras por unidad. Entonces, por eso es bueno utilizar la herramienta de diagnóstico para ver si estamos utilizando la gráfica adecuada, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se utiliza la gráfica adecuada y como podemos ver, pues no está tan fuera de control las cosas, ¿no? Aquí nomás solo un solo punto es el que está fuera de control. Continuamos con el siguiente ejercicio. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de línea de ensamble número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el Departamento de Calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Unidad que puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Lightning U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos los datos, los abrimos. Entonces vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Para ver cuál es la que nos recomienda. Ah, caray. Pues aquí vamos a hacer las dos. No me dejó hacer el diagnóstico, no sé por qué. Pero vamos a ver con la gráfica de U de Line. Pues la verdad no sé a qué se deba que no me deja hacer el- la prueba. Me marca que los números no son los adecuados o algo, pero estos son los datos que están ahí en la plataforma. La dejaré pendiente esta. Trataré de hacer una aplicando este conocimiento yo con mis datos más adelante con el proyecto para ver si la puedo hacer la gráfica de uno. Esta por el momento pues no se pudo hacer. No tengo idea por qué. Eh, Como le digo, pues ahora sí ya continuamos con la siguiente parte del proyecto, ¿no? El avance. Eh, pues gráficas de control para tributos aplicadas al campo laboral, ¿no? Una breve descripción de esto es que se utilizarán los conocimientos obtenidos sobre gráficas de control para tributos para determinar defectos en los conteos o piezas defectuosas por unidad dentro de una empresa, haciendo uso de gráficas NP, P, U y C. El objetivo del proyecto es aplicar el conocimiento sobre gráficas de control para tributos en un ambiente laboral real, ¿no? Entonces dice, ejemplo 1, en una empresa que produce televisores de LCD tuvo un retorno de su producto del 2% mensual, que eso fue lo que pusimos en la primera, ¿no? En la primera parte del proyecto, ¿no? Que estaban regresando televisores. Eh,
respecto a unidades vendidas, ¿no? Dando continuidad a las gráficas que anteriormente se han ido desarrollando, se llega a la conclusión de que una de las razones por las que se regresan dichos televisores es por la pantalla dañada. A continuación se presenta el número de televisores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Se construyó una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y se determinó el proceso está bajo control estadístico. Pues aquí tengo los datos. Aquí, por ejemplo, pues con estos datos yo voy a ver gráficas de control, atributos, y voy a hacer un diagnóstico para ver cuál uso, si la P o la P-Lane. Selecciono, y aquí me dice el uso de una gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas. Entonces no me dice que utilice la P-Lane, pero voy a hacer las dos para ver cuál es la más adecuada dependiendo de los datos que yo ingresé. Entonces vamos a gráficas de control, gráficas de atributos, vamos a hacer la P. Seleccionamos las pruebas. Damos en aceptar. Y por ejemplo, pues aquí está, ¿no? Todo está bajo control, entre comillas, ¿no? Entonces, vamos a hacer la siguiente, que es la P-Lane. Como podemos ver, son muy similares, nada más que los rangos cambian, ¿no? Por muy poco, los límites. Aquí tal vez por los datos de la muestra que yo tomé que tenía, pues no podemos determinar por medio de la proporción los fallos, ¿no?, que existen en los televisores. Cerramos. Como podemos ver, pues aquí nos puso, ¿no?, el diagnóstico, las gráficas lado a lado para ver. Vemos el ejemplo 2. Una empresa que produce televisores tuvo un retorno de su producto de 2% mensual con respecto a unidades vendidas. Dando continuidad a las gráficas que anteriormente se han ido desarrollando, se llega a la conclusión de que una de las razones por las que se regresan dichos televisores es por la pantalla dañada. A continuación se presenta el número de televisores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Se construyó una gráfica de control para la proporción NP de aparatos defectuosos y se determinó si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos los datos. Ahora vamos a hacer una gráfica NP. Entonces vamos a gráficas de atributos, NP. Efectos, tamaño de lotes, ¿sí? Opciones, todas las pruebas seleccionadas, ¿sí? Le damos en aceptar. Y aquí pues podemos ver, ¿no?, la NP, efectos del televisor. No nos dice que falla. Entonces, esa es la gráfica que hicimos. Por tal motivo, pues el proceso está bajo control. Sí hay defectos, pero no tantos, debido a que la devolución de televisores no fue tanto por defectos, sino por daños estéticos que no se ocasionaron, que tal vez se ocasionaron por otros tipos de medios, ¿no? Tal vez por el almacenaje o cualquier tipo de cosas, que fue lo que vimos en la unidad 2, que cuál era al hacer las gráficas
de cuáles eran los mayores índices de por qué las regresaban, pues la mayoría era por daños en pantalla y no recuerdo cuál era la otra. Aquí la debo de tener, vamos a ver. Eran, si no mal recuerdo, era lo vimos en la unidad 1, perdón. Daño estético y pantalla dañada, una que no encendía. El daño estético, pues, era, íbamos a ir viendo por qué, ¿no? Tal vez había sido por su traslado, transporte, eh, pues, varias cosas, ¿no? Que podían haber sucedido, ¿no? Entonces, ese era el ejercicio 2, ¿no? Vamos al ejercicio 3, el ejemplo 3, el avance del proyecto. Una empresa que se dedica a producir televisores de LCD debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes y se han retornado dichos equipos. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de U o la U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, aquí sí vamos a ver, vamos a abrir. Tengo los datos ingresados. Entonces, vamos a herramientas de control, gráficas de atributo y vamos a hacer un diagnóstico para ver cuál es la que nos recomienda, ¿no? Defectos por unidades revisadas y tamaño de lote. Entonces aquí también nos dice, ¿no? El uso de la gráfica 1 debería tener como resultado una tasa tan elevada de falsas alarmas. El límite superior depende del número de subgrupos y la medida del proceso. Entonces vamos a hacer las dos gráficas para ver cuál es la más adecuada, ¿no? Para este ejercicio. Entonces hacemos la de U, opciones, pruebas, seleccionamos todas, ¿sí? Como ya lo había dicho anteriormente, pues ya está todo prellenado, ¿no? Pero entonces aquí nos dice que la gráfica 1, la gráfica U, en estos dos puntos, en el punto 6 y 9, la prueba falló. Aquí, en la gráfica U, como podemos ver. Y un punto está más allá de las de 3 desviaciones de la línea estándar, de la línea central. Aquí más allá de 3 desviaciones estándar, o sea que por eso falló la prueba con la gráfica 1. Veamos si con la gráfica U Laney no existe esa falla tan enorme, ¿no? Entonces vamos a pruebas, seleccionamos todas, si están seleccionadas. Y como podemos ver, pues, es igual, ¿no? Entonces, sí existe una falla ahí, por unidad, en el punto 6 y en el punto 9. Entonces, aquí están las dos. Las dos gráficas son muy similares. Muy, muy, muy similares. Entonces, si hay dos puntos que están ahí fallando, ¿no? La prueba falló por eso. Entonces, podemos determinar que la prueba no está bajo control. Y aquí puse la gráfica, el diagnóstico y las gráficas lado a lado, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo 4. Una empresa que se dedica a producir televisores de LCD debido a que han
tenido algunos defectos con sus principales clientes y se han retornado dichos equipos. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una unidad gráfica. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Pues aquí abrimos este otro. Entonces, pues todo el proyecto está basado en una empresa de televisores, como lo puede ver. Aquí vamos a ver cuál es la que nos recomienda. Atributos. Perdón. No, aquí no, porque nos pide una gráfica C. Nos pide la gráfica C. Entonces, en variables, los defectos por unidad, opciones, nos vamos a pruebas, seleccionamos todas, le damos en aceptar. Y por ejemplo, pues aquí, defectos por unidades revisadas. Aquí pues se pudo haber salido un poquito el rango, pero no están dentro de. Entonces la prueba pasa. Aquí sí, la gráfica C sí pasa la prueba con estos datos. Y es todo por el momento al avance del proyecto y sería todo de mi parte. Gracias.